¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo y con algunos detalles técnicos, pero fíjense que ese no es el momento de poder quitar nuestro programa. Fíjense que esta mañanita en Agenda 1180 estamos súper contentos y contentas porque tenemos la visita virtual, ahora en llamada por los detalles técnicos, de la maestra María Luisa Cabral. Ella, fíjense, pues nos ha platicado en diversas ocasiones sobre los temas internacionales y esta no es la excepción. Va a platicarnos sobre las elecciones en Estados Unidos que ya casi están a la vuelta de la esquina y bueno, cuáles son las implicaciones, qué es lo que está sucediendo en esos últimos momentos sobre ahora sí que esa nueva elección, ¿no? Los dimes y diretes. Pues aquí está directita la maestra María Luisa Cabral para platicarnos de John Biden y el Partido Demócrata, así como del Partido Republicano, al famoso presidente en este momento, ¿no? Trump. Así que, bueno, vamos directo con la maestra. Buen día, maestra, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Con mucho gusto de estar aquí con ustedes otra vez. Claro que sí, y bueno, hace rato que no sabíamos de usted y qué bueno en estos días, sobre todo platicar esos temas de actualidad y qué es lo que está pasando en estos últimos momentos, maestra. Así es. Sí, pues bueno, comentar sobre las elecciones en Estados Unidos. Pues primero vimos ya hemos visto dos debates, pues la verdad los dos bastante decepcionantes, uno muy pues controvertido con muchas interrupciones y muchas pues groserías, ¿no? Incluso para el auditorio. Y el segundo, pues un presidente Trump mucho más contenido, más respetuoso, pero pues igualmente no fueron debates muy útiles para la contienda. En realidad, esta elección, más que ser una elección entre dos candidatos, casi que es como un referéndum entre si quieren que continúe Trump o no quieren que continúe Trump, porque en realidad Biden no es una personalidad muy fuerte que compita en esta contienda. En realidad se trata más bien por parte de los demócratas de sacar a Trump de la presidencia. Bueno, las propuestas que en realidad no han estado muy en la discusión porque hemos visto más bien pues calificativos y algunos debates pues no muy respetuosos, pero si apuntamos cuáles son las propuestas, Biden propone pues combatir el racismo, regresar al multilateralismo porque Estados Unidos con Trump abandonó pues casi todos los acuerdos internacionales, ¿verdad? Así es. Fortalecer el sistema de salud, en realidad fortalecerlo con el mismo modelito de Obama, ¿no? Simplemente expandir el Obamacare, el llamado Obamacare, reduciendo el tope de ingresos para que los elegibles puedan aspirar a comprar un seguro de salud, ¿no? Tengan mejores condiciones, pero en realidad sigue siendo el mismo sistema de compra de seguros. Lo que no se quiso es que la administración federal administrara el sistema de salud, sigue siendo un sistema privado y lo siguen promoviendo así, incluso Biden. Biden propone más empleos en energías limpias, lo que, bueno, es muy discutible porque en realidad con el modelo de gran producción en masa, pues sigue siendo la misma depredación de las grandes corporaciones, pero bueno, Claro. estén supuestamente a favor de las energías limpias y de que esas energías limpias promuevan muchos empleos, que es lo que necesita ahorita la Claro, economía norteamericana. y en esa parte aquí, maestra, ¿no? Deja, pues hay muchos cuestionamientos, como usted lo platica, ¿no? La forma que ha trabajado a través de las empresas, de las corporaciones de Estados Unidos, y bueno, cambiar de modelos significa o implica otras situaciones, ¿no? Sí, de hecho no lo pueden hacer ninguno de los dos, pero bueno, por lo menos hay algunos cambios, ¿no? En el Intentan, caso de sí. Biden. Habla también de promover la inteligencia artificial, de promover vehículos eléctricos, que tampoco son la gran solución, pero bueno, aumentar un poco el salario mínimo, aumentar los impuestos a quienes ganen más de $400,000 al año. Eh, y también dar una cuota de 28% de aumento a la tasa corporativa,
Es decir, sí va a haber un aumento de impuestos, pero solamente a algunas que tienen altos ingresos. Aumentar la educación pública, o sea, tampoco se trata de un esquema de educación gratuita universal, tampoco es así, simplemente va a ampliar un poco la oferta de educación pública, tampoco va a eliminar los préstamos estudiantiles, simplemente va a haber ayudas en algunos casos, ¿no? Para el pago de las deudas estudiantiles. Y si va a haber disminución solamente en algunos casos. Se habla de regresar al protocolo de Kioto, o sea, proteger el medio ambiente. Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención es que en un principio Biden había hablado de prohibir el fracking y ahora pues dice que no lo va a prohibir, que simplemente se va a trabajar por una transición hacia energías limpias, ¿no? Pero se está apoyando incluso la industria petrolera y la industria del petróleo, del fracking, que de hecho eso es uno de los puntos en los que más lo ataca Trump, ¿no? Porque pues mucha de la industria de Estados Unidos depende de la industria, pues ahora sí que tradicional del petróleo, ¿no? Luego está también, bueno, más dinero para, un poco de más apoyo para los de menos ingresos, ¿no? Y acabar un poco con las brechas laborales. Pero en realidad no hay mucho más. Y Trump, bueno, con Trump ya sabemos, ¿no? Cuál es su oferta, es ampliar el muro, continuar con las deportaciones. De hecho, ha basado su campaña en promover la ley y el orden, supuestamente, ¿no? O sea, habla de un sistema más rígido en ese sentido. Habla frente a los migrantes, pues que no acabaría con las cuotas, pero que implementará un sistema de méritos para los migrantes, ¿no? Eh, Incluso, bueno, una de las críticas ha sido lo de los niños migrantes, ¿no? Y en realidad él sigue insistiendo en que pues va a seguir con su política porque usan a los niños pues como un ancla para ingresar a Estados Unidos y todo este asunto de los traficantes de migrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él insiste en una política dura contra los migrantes, insiste en que son delincuentes, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, en cuanto al COVID, que es una de las grandes críticas que le ha hecho Biden, ¿no? A los demócratas, y no solamente los demócratas, ahora sí que es una protesta generalizada, los medios y la opinión pública en general, pues le están reclamando a Trump el pésimo manejo en la pandemia, ¿no? Y Trump insiste en que está pues contra el confinamiento, que va a haber una vacuna muy rápida y que no se puede paralizar la economía. Está hablando también de estímulos a las grandes empresas, de protección al comercio, ¿no? O sea, incentivos fiscales para las empresas, defender el petróleo y el fracking, y bueno, y está, ya sabemos, pues amenazando, o sea, es América primero, ¿no? O sea, contra muchos de los acuerdos internacionales. El de Kioto, incluso con la OTAN, está pues también teniendo problemas, diciendo que si sus aliados no responden, pues también está dispuesto a abandonarlo, en fin. Hay una política de unilateralismo contra la visión del multilateralismo que siguen manteniendo los demócratas, ¿no? Ahora, también habría que decir que hay un acuerdo bipartidista, que en realidad no hay mucho cambio. Los dos, incluso al final del primer debate, llamó muchísimo la atención que Biden terminó su discurso diciendo God bless the troops, our troops, o sea, Dios bendiga a nuestras tropas, o sea, no Dios bendiga a América, como acá terminaban, ¿no? Sino Dios bendiga a los militares. Y su discurso contra China, pues también es algo compartido entre los dos, aunque quizá los demócratas le bajan un poquito, ¿no? A su agresividad frente a China, y por supuesto que aumentan, va a regresar, si queda Biden, va a regresar todo este asunto de la rusofobia, ¿no? Y todas estas acusaciones de que Rusia se espía y se infiltra en todo y está interfiriendo en las elecciones y demás, ¿no? Pero en realidad hay una política compartida de mano dura frente a los enemigos de Estados Unidos, ¿no? Enemigos pues muchas veces fabricados por ellos, ¿no? Y bueno, lo que se llama el Deep State, o sea, Wall Street, el Pentágono,
las grandes farmacéuticas, las grandes corporaciones, Silicon Valley. Bueno, Silicon Valley se supone que apoya más a Biden, pero pues en realidad buena parte del Deep State apoya a los dos, ¿no? O sea, no se va a quedar fuera en ningún caso, ¿no? Sí hay algunas diferencias, el Silicon Valley, o sea, todas las empresas tecnológicas nuevas pues están apoyando a Biden y sobre todo a su candidata a la vicepresidencia, que es Kamala Harris, que muy probablemente muchos analistas consideran que Biden, si es que llega a la presidencia, no va a durar mucho y la que va a acabar siendo la presidenta pues va a ser Kamala Harris, ¿no? Que está apoyada por Wall Street, por Silicon Valley y por las grandes corporaciones, ¿no? O sea, en el caso del Partido Demócrata, en realidad el aparato del Partido Demócrata ahorita está dominado pues por el equipo de Obama, en minoría por los Clinton, ¿verdad? Y están divididos, ha tenido afortunadamente, y es la única apuesta realmente de que algo cambie, es la influencia que ha tenido en el Partido Demócrata todo el equipo y el ala que apoya a Bernie Sanders y a Alexandria Ocasio-Cortez y todo este grupo de diputados y senadores progresistas que llegaron con las propuestas de Sanders, ¿no? Que han logrado colar algunas de sus propuestas. Por ejemplo, habla Bernie Sanders de apoyar a los Dreamers, ¿no? A los migrantes nacidos allá, que pues era una de las propuestas de Bernie Sanders. Entonces la apuesta de los progresistas y de los jóvenes que quieren algún cambio en Estados Unidos, pues es apoyar a Biden para quitar a Trump de la presidencia y después empujar las propuestas más progresistas en el propio gobierno de Biden, cosa que está pues muy difícil, ¿no? Pero bueno, el asunto es que pareciera todas las encuestas dicen que Biden va a la cabeza, que le lleva en algunos casos más de 10 puntos, en otros en todo caso esta ventaja que le llevaba pues ha venido reduciéndose. En realidad no está muy claro, muchos analistas dicen que no hay que confiar en todas esas encuestas porque por las pasadas elecciones, ¿no? La Así como elección pasó pasada con Hillary pues todas Clinton. las encuestas apostaban a que iba a ganar Hillary Clinton, ¿no? Todas decían claramente que había una distancia muy grande y la realidad pues sorprendió a todos. Y en este caso ahora como vamos a decir que no es políticamente correcto decir que apoyan a Trump porque tiene mucho rechazo, pues hay mucha gente que aunque le pregunten, pues no dice por quién va a votar o dice que va a votar por otro candidato y en realidad sigue teniendo Trump muchísimo apoyo en lo que se llama la América profunda, ¿no? La América rural, no la de las grandes ciudades, la América, pues que, pues ahora es el cinturón que se le llama el cinturón de la Biblia y el cinturón del que le llaman oxidado, que es el cinturón de la zona industrial de Estados Unidos, en donde pues han dado algunos mini beneficios económicos. O sea, Estados Unidos en su programa de recuperación económica frente al COVID ha emitido moneda pues en cantidades inimaginables, ¿no? Trillones de dólares, trillones de dólares que han incorporado a la economía, pero que en realidad la gran mayoría se han ido, los ha dado a la Fed y la Fed los ha dado en apoyos a las grandes empresas. Pero sí ha habido algunos mini apoyos para algunos grupos de personas y esa gente pues no quiere perder ni lo mínimo que le han dado, ¿no? Entonces, como no están acostumbrados a que les den ningún apoyo, pues seguramente esa gente va a votar por Donald Trump, ¿no? Y bueno, hay una preocupación muy grande porque hay una polarización muy fuerte en Estados Unidos y por primera vez es la primera elección en la que, bueno, el resultado está muy incierto todavía, pero aparte hay una incertidumbre muy grande en cuanto a la reacción de ambos lados, ¿no? Y sobre todo del lado del Partido Republicano y de los que apoyan a Donald Trump,
que ha dicho que pues que va a haber fraude, que si no gana él seguramente es porque hay fraude, y que el voto por correo, que ahora con la pandemia pues ha sido muchísimo más elevado, ya mucha gente ha votado por correo, entonces él dice que no va a aceptar ese resultado. Hay una incertidumbre muy grande, pero además lo más preocupante es que hay muchos grupos armados, muchas milicias armadas, sí, básicamente, sobre todo del lado de los supremacistas blancos, ¿no? Estos grupos ultraconservadores, pues y que de hecho se ha disparado la venta de armas en Estados Unidos. Entonces hay una preocupación muy grande porque van a haber revueltas y protestas no pacíficas después de la elección. De hecho, el mismo aparato de gobierno, la misma policía se está preparando para contener a estos grupos, ¿no? Que sí amenazan con que hay que defender, ¿no? El triunfo de Trump. Entonces sí, hay una preocupación muy grande, hay una incertidumbre muy grande, y obviamente esta incertidumbre pues no solamente es en los resultados electorales, porque eso impacta pues en la economía, y eso impacta también pues a nivel internacional, ¿no? A nivel internacional, sobre todo con los países más cercanos aliados de Estados Unidos, como es el caso de Europa y sobre todo de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, bueno, sí tenemos una situación un poquito complicada. Nosotros, pues, creo yo que frente el resultado, cómo nos afectaría de una manera u otra, creo que no sería muy diferente el impacto. Creo que de todas maneras nos impacta, no siempre de manera negativa. Ahorita hemos estado viendo que el peso se ha ido recuperando, justamente por la incertidumbre económica en Estados Unidos. O sea, vamos a tener, sí, obviamente, un impacto, pero la realidad es que incluso a nivel internacional, vamos a decir que si queda Trump, la preocupación de la inestabilidad es más al interior de Estados Unidos, ¿sí? Vamos a decir que estarían tan preocupados por su situación interna que la situación internacional no cambiaría mucho. Y en el caso de Biden, hay una preocupación muy grande porque hay mucha, o sea, el ala que domina el aparato del Partido Demócrata es muy bélica, está el Pentágono ahí metido de lleno, y entonces está la preocupación de que frente a una situación de crisis por la pandemia, por la propia crisis económica que solamente agudizó la pandemia, que no la provocó la pandemia, pues que Estados Unidos tenga la tentación, como siempre ha hecho, de recuperarse a través de guerras, ¿no? De guerras, pues que pudiera desatar un conflicto bélico con Irán o con la propia China en Taiwán, en algún momentito, claro, cercanas a China. Entonces, esas son las preocupaciones. Luego también está el asunto de que se acaba de confirmar, acaba de tomar posesión en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos la jueza conservadora que acaba de proponer Donald Trump, y que ya aceptó el Senado, y que sería ya sabemos que si hay una disputa electoral, pues derivaría en última instancia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, pues sí, ya sabemos de qué lado se inclinaría la Suprema Corte, ¿no? Entonces sí, tenemos una situación complicada. Hay muchos estados en donde no está claro quién va a ganar, ¿no? Georgia, incluso Texas, ¿no? Hay una división muy grande en estados en donde antes predominaba claramente uno de los dos partidos, ¿no? Entonces sí hay una situación, pues, sí, un poco más inquietante, ¿no? Claro, y bueno, sobre todo esperar un poquito que en estos últimos días siempre cualquier detalle es pretexto para al final ese tema no sirva de qué hablar, ¿no? En el caso de los debates que no,
pues no han mostrado una buena cara, ¿no? Sí, Más que nada no es que no conozcamos las propuestas, porque prácticamente las van diciendo en cada campaña de cara a sí. cara con los ciudadanos, ¿no? Pero frente a cámaras ha sido pues otros cuestionamientos y no enfocándose realmente a lo que buscaría, ¿no? El pueblo de Estados Unidos Así es. de Y de conocer, hecho, ¿no? fíjate, hay Es otra cara. tanta inestabilidad y tanta polarización que en las mismas campañas, uno ve campañas muy extrañas en donde asumen ese conflicto e incluso lo quieren utilizar para acarrear Sí, votantes para su candidato, ¿no? Entonces, claro. hay de veras anuncios de campaña muy impresionantes en ese sentido, ¿no? Están reconociendo que hay un conflicto social muy fuerte. Y sobre todo también ver esa parte, ¿no? Pareciera que de todas formas el candidato demócrata siguiera el juego, ¿no? De los republicanos, ¿no? Bueno, más que nada del presidente candidato en ese Sí, momento, también ¿no? O eso, sí, sea, por supuesto. De es hecho, seguir muchos se presta republicanos se han demasiado este pasado juego. al lado de Uh-huh. apoyando a Biden, diciendo, se denominan ellos mismos never Trumpers, o sea, Sí, republicanos que votan por Biden porque están totalmente en contra de Trump, pero que son republicanos. Sí, de hecho sí, y bueno, tradicionalmente no ha habido mucha diferencia, ¿no? O sea, uh-huh. hacia afuera la verdad es que la política exterior de Estados Unidos no va a cambiar mucho. Y no va a cambiar mucho porque la economía de Estados Unidos depende mucho de su expansión económica en el mundo. O sea, de Claro. dónde obtiene los recursos naturales, ¿no? De a quién le vende, a quién le compra, y eso, pues eso no lo pueden cambiar ninguno de los dos. Y es una economía en crisis, ¿no? Que además ahorita lo que no vemos, o sea, nosotros vemos mucho en las noticias, incluso en las redes sociales, pues pues toda esta crisis económica de la pandemia y de todo esto, toda esta incertidumbre, pero no estamos viendo que del otro lado hay una historia completamente diferente, ¿no? China está en plena expansión, ya se recuperó del COVID, sí tiene casos de COVID todavía, pero tiene súper controlada la situación, su economía está creciendo la vinculación, sobre todo con los países del Asia, ya prácticamente hay toda una incluso infraestructura, ¿no? Que conecta con De oleoductos o todo. con transportes a muchos de los países de Asia Central con China y con Rusia. Entonces es un proceso completamente diferente a lo que estamos viendo de este lado, ¿no? De hecho, estaban diciendo que ahora es muy curioso porque ahora, antes se veía como que los asiáticos eran así como en la parte conflictiva y había que ir a Occidente para estar en la civilización, ¿no? Y ahora es exactamente al revés. De hecho, hay un analista que vive en Tailandia y que viaja mucho a China y a Rusia, que dice que para él llegar a París, al aeropuerto de París, es llegar al siglo XIX y llegar al aeropuerto, a alguno de los aeropuertos de China o de Rusia, sobre todo de Eso. China, es llegar al siglo XXI. Y eso no lo estamos viendo nosotros. A nosotros está tocando toda la crisis pues de Estados Unidos, ¿no? Y su zona de influencia. Claro, esa dependencia que no nos las vamos a quitar, ¿no? Y que No, sobre todo tendríamos que esperar muchísimo tiempo. Y efectivamente vemos estos dos mundos, ¿no? Entre el futuro inmediato y lo que se comenta, qué es lo que se está viviendo en Europa, en Estados Unidos, y todos vamos de la mano con Estados Unidos, porque prácticamente es nuestra dependencia. Pero así es. pero más que nada a partir de todo esto, como usted ya lo ha mencionado en otras ocasiones, esa dependencia cuesta muy caro, ¿no? Y en este momento la pandemia ha hecho ver esta cara, ¿no? De que todos estamos ahora sí que tanto lamentablemente no cobrando vidas, la economía cae y esto es en cada país y los que pues en un inicio estuvieron muy mal fue China. En este Sí, momento pareciera como si no pasara nada, ¿no? Obviamente no ajá. conocemos bien las cifras de lo que sucede en China, pero independientemente de eso, muestran otra cara, ¿no? Es otro proceso del que viven y la forma y dinámica como lo están viviendo.
Así es, sí, sí, sí. Ahora, sí, nuevamente, no necesariamente, no todo es negativo para nosotros, ¿no? O sea, de hecho, No, por ejemplo, en ajá, el enfrentamiento con China, pues muchas de las cosas que se fabricaban en China, pues se van a venir a fabricar acá. Y nosotros, bueno, definitivamente. hay que Ujú, decirlo, nosotros con mucho sacrificio de mucha gente, porque nos convirtieron en la zona maquiladora de la producción de Estados Unidos, que nos costó mucho, ¿no? mucho, sí. En bajos salarios, o sea, en condiciones muy Ujú, indignas de laborales, etcétera, 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 pero capacitó a nuestros trabajadores y ahora tenemos una mano de obra súper calificada, ¿no? Entonces, si en China o sea, se cae todo, que no lo van a poder hacer. Yo creo que es muy difícil que haya un desacoplamiento como el que quisieran, ¿no? De la economía china con la norteamericana. Porque estaba viendo, por ejemplo, que dependen mucho de las importaciones chinas. Pero si lo quisieran hacer, y en los casos en los que quieran sancionar empresas chinas y esas, pues eso nos puede beneficiar a nosotros, ¿no? De alguna manera. Y bueno, la otra claro. cosa, yo siempre he dicho que nosotros tenemos una relación con Estados Unidos muy parecida en muchos aspectos, con muchas similitudes de la relación que existe entre Irlanda y Estados Unidos. Ujú, Perdón, Irlanda e Inglaterra, perdón. Cuando Inglaterra se convirtió en potencia, se estaba convirtiendo en potencia mundial, a Irlanda le fue como en feria, porque fueron los sí, primeros a los que sometió, fueron los primeros en los que abusó de su territorio, le de expulsó todo, a sí. la gente, la migración, las hambrunas, etcétera, igualito que como nos ha pasado a nosotros. Pero cuando Inglaterra dejó de ser potencia, vamos a decir que ya era su espacio inmediato, ¿no? Entonces ya no le convenía a Inglaterra seguir maltratando a sus vecinos, ¿no? Y es un poco lo que nos está pasando ahorita. De hecho, ahorita, por ejemplo, es muy sorprendente que hay una relación, vamos a decir, armoniosa entre el gobierno de Trump y el gobierno de López Obrador, ¿no? Cosa que, No pues, había no se pasado. esperaba, Ujú, era ¿no? diferente, sí. Y no se buscaba efectivamente, que bueno, más bien no se esperaba, ¿no? Entonces, Exactamente. estos cambios, pues sí, 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 pues pintan, hablan y dan mucho que decir. Maestro, maestra, más bien algo que ya, y en esa parte nos despedimos con qué comentario final pudiera acabar nuestra charla de las elecciones de Estados Unidos. Pues el comentario sería que no hay mucha diferencia entre los dos candidatos, hay un clima muy pues enrarecido, de mucha incertidumbre, de posibles conflictos, pero que también hay toda una presión social muy fuerte y hay un grupo también progresista que está promoviendo Ujú. cambios en Estados Unidos que pues que también finalmente son con los que tendríamos que vincularnos nosotros, ¿no? Son los que realmente podrían, porque efectivamente vamos a seguir siendo vecinos, ¿no? Entonces, pues más nos vale apostarle a que la propia sociedad norteamericana cambie, ¿no? Que estos grupos logren una sociedad más justa, una sociedad menos abusiva, ¿no? A nivel internacional. Y creo que sí se está dando. Entonces, yo creo que eso es la parte positiva, ¿no? Bueno, perfecto. Muchas gracias por los comentarios vertidos esta mañanita y platicarnos, aclararnos sobre el contexto que vive Estados Unidos, nuestro vecino, ¿no? Y bueno, esperemos que pronto pues también haya un cambio, ¿no? En estos últimos días de conocer quién sea el futuro presidente. Bueno, muestren alguna propuesta también que pueda favorecer, ¿no? También a México. Obviamente lo más importante es que sea para su país, ¿no? Pero como vecinos. Y bueno, finalmente agradecemos su presencia virtual y bueno, con algunos detalles técnicos, ¿no? Pero pudimos sacar nuestra charla de esta mañanita y la verdad le digo desde el inicio, ¿no? Muchas Muchas gracias gracias.
por el espacio, ¿no?, que nos atienden esta mañana. Y bueno, les digo, ella es la maestra María Luisa Cabral. Ella ha dado clases en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, además que cuenta con un sinfín de estudios. Pues esta mañanita platicamos con ella sobre este contexto internacional, así que espero les haya agradado. Si tienen alguna duda, pregunta, bueno, no duden en hacerla llegar, que le platicaremos pronto sobre algunas preguntas que hay que usted haya contado. Bueno, ya para casi irnos del espacio de noticias, fíjense que les platico que un día como hoy, 28 de octubre, pero de 1922 en Italia, se produce la Marcha sobre Roma de Benito Mussolini, y eso, fíjese usted, 2 días antes de ser nombrado primer ministro de Italia. Para 1930, en Estados Unidos, Pablo Picasso gana el primer premio internacional de pintura Carnegie. 1962, en Estados Unidos, Washington, el presidente John F. Kennedy se compromete a dejar de intentar, fíjense, invadir Cuba, y la Unión Soviética retira los misiles atómicos instalados en Cuba, y así finaliza la crisis de los misiles. Nos vamos más adelante, y si a usted le gusta la música, el rock, les platico que en 1981 en Estados Unidos Lars Ulrich y James Hetfield forman la banda de thrash metal Metallica. En 1993 Boris Yeltsin decreta la propiedad privada del suelo en Rusia, y un día como hoy, pero de 2007, Cristina Fernández, esto en Argentina, se convierte en la primera mujer electa presidente de ese país. Pero en 1974 María Estela Martínez había sido electa vicepresidenta y se convierte en presidenta tras la muerte de presidente Perón. Es un poquito de las efemérides de este día, pero también les comentamos que hoy es el Día Mundial de la Animación. Para todas aquellas personas que se dedican a hacer gráficos, animan nuestras vidas diariamente a través de los medios digitales. Aquí pues hoy se celebra, ¿no?, su día. Hoy es también el Día Mundial del Judo, así que ya saben un poquito de lo que se conmemora este día, de lo que ha pasado en este día en diversos años, ¿no? Y bueno, también antes de irnos les platico que este año, el 2020, es el año internacional también para la erradicación de la pobreza rural en pro de la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y bueno, así que si usted se ha preguntado qué es lo que pasó en torno al tema de la erradicación de la pobreza rural, bueno, vamos preguntando acerca sobre estos temas. ¿Les parece una breve entrevista con quien corresponda para que nos pueda comentar? Y bueno, ya ahora sí finalizamos nuestro programa un poco fallido, ¿no? Disculpen las molestias aquí, un poco nerviosones de repente porque no salen las cosas que queremos mostrarles, pero aquí echándole muchísimas gracias. Recuerden que estamos en la señal del 1180 de amplitud modulada, estamos también en mixlr.com/Radio WAPS, y bueno, usted nos está viendo a través de Facebook Comunicación Radio WAPS. Juan Quintana en los controles técnicos y Yasmín Rodríguez en la voz. Hasta la próxima mañana. Recuerden, agenda mediática con la maestra Gladys Navarro. Nos vemos.